Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos ya en el domingo tercero de Cuaresma. Vamos a meditar un momento la palabra de Dios de este domingo. En la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. El salmo es el Salmo 94. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, 2 y versículos 5 y 8. Bueno, del 5 al 8. Y el Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Voy a dar lectura al Santo Evangelio y luego vamos a hacer, con la ayuda de Dios, una reflexión sobre el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo:
¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia él, donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que había hecho, todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos aquí este pasaje del Evangelio según San Juan, conocido como el Evangelio pues de encuentro de Jesús con la samaritana. Vamos a meditar algunos aspectos que nos habla el Evangelio, que nos van a iluminar el camino que nosotros también estamos haciendo en este tiempo de Cuaresma. La importancia de conocer a Jesucristo, la importancia de encontrarnos con Cristo para la conversión. Y esa conversión que debe también dar esos frutos, o mejor dicho, esa conversión nuestra que debe irradiarse en ese testimonio que hemos de dar también a los demás. Esa conversión nuestra que nos debe llevar también a evangelizar, a compartir con los demás esa experiencia de encuentro, de conocimiento del Señor, cómo el Señor con su gracia nos transforma la vida, nos va sanando. Pues todo esto nos va a hablar aquí este Evangelio de este encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana. Vamos a ver si logramos penetrar pues con la gracia del Señor, que el Espíritu Santo pues me ilumine para que pueda compartir con ustedes algunos temas para nuestra reflexión. Primero que todo dice el Evangelio que Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. El Señor pues viene cansado y se sienta en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía, dice. Y en ese momento los discípulos, nos dice el Evangelio también, que habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, pues mientras Jesús se quedó ahí sentado en el brocal del pozo, y mientras los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, llegó, dice el Evangelio, una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús pues entabla una conversación con esta mujer. Y lo primero que le dice es: dame de beber.
La samaritana le contesta, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Aquí pues la mujer quiere como quizás crear un conflicto, digamos así. La mujer es consciente de este conflicto que existe entre judíos y samaritanos. Y ella pues se da cuenta que Jesús es un judío. Pero Jesús no le sigue la corriente, digamos así, no quiere entrar en este conflicto. Más bien, el Señor quiere transformar a esta mujer, porque el Señor conoce la vida que esta mujer está llevando. Pero la va a llevar poco a poco hacia esa profundidad a la que la quiere llevar. Sobre todo a que ella se dé cuenta con quién está hablando, a que ella llegue a ese encuentro con Dios que está allí en él, en su persona. El Mesías, lo que le va a revelar más después. Jesús pues no solamente ha llegado a este pozo, digamos así, porque viene cansado, no es simplemente que se ha sentado ahí para descansar, no, el Señor quiere tener un encuentro personal con esta mujer. Hay que decir que en esta mujer pues están representados todos los samaritanos y de alguna manera los gentiles. Digamos que Samaria estaba, digamos, en un lugar, geográficamente estaba situado en el centro, digamos, porque estaba en el sur, estaba Judea, donde está Jerusalén, y en el norte está lo que es Galilea. Entonces Samaria está como el centro entre lo que se llamaba el reino del sur y el reino del norte. Entonces está en el centro, entre el sur y el norte, digamos así. Samaria era, antiguamente, como nos dice el Antiguo Testamento, cuando era el reino del norte, Samaria era la capital del reino del norte, así como Jerusalén era la capital pues, del reino del sur. Pero Samaria, digamos, geográficamente está situada en el centro. Digamos que lo que querían los judíos que vivían en Galilea, querían bajar a Jerusalén, muchos podían, digamos así, pasaban por Samaria, porque era un lugar céntrico, he dicho. Sin embargo, pues no era obligatorio tampoco pasar por allá, habían otras rutas. Pero Jesucristo entra aquí a Samaria. Digamos así que los judíos, un judío, digamos, que fuera un judío, digamos, que bajara de Galilea y se dirigía a Jerusalén, no podía pasar, digamos, por Samaria porque como dice aquí la mujer, había un conflicto, había una enemistad. Los judíos odiaban a los samaritanos. Ya voy a explicar un poquito más eso de los samaritanos, cómo se originó este conflicto, de dónde viene. Mientras tanto, pues Jesucristo está allí, pues se da ese encuentro con esta mujer. El Señor pues no quiere entrar en este conflicto cultural, digamos así, que hay entre judíos y samaritanos. Él quiere transformar a esta mujer, quiere darle su gracia. Y lo primero que le dice es, dame de beber. El Señor tiene sed. Pero ¿será que solamente tiene sed de agua natural, física, o está hablando de otro tipo de sed? Si ¿tiene sed biológica o es una sed, otro tipo de sed? Ciertamente, pues, el Evangelio nos dice que él ha venido cansado y se ha sentado pues allí en el brocal del pozo y le pide beber. Pues también pues podemos pensar de que él está pidiendo pues también que le dé un poco de agua para beber, saciar esa sed que él experimenta. Pero hay otra sed más profunda, la sed de que esta mujer se abra a su gracia. El Señor tiene sed de que esta mujer le conozca, porque solamente Él puede transformar esta vida que ella está llevando.
Entonces cuando la mujer le dice que, ¿cómo es que tú, que siendo judío, me pides a mí de beber? A mí que soy una samaritana. ¿Por qué me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Digamos así que el Señor quiere, digamos, como un intercambio. Le pide que le dé de beber esta agua como algo simbólico. Que le dé de beber, pues, en el sentido que le entregue su vida, digamos así. Y Él le va a dar en cambio el agua viva, su amor, su perdón, su gracia. Si conocieras el don de Dios es Cristo mismo que está allí. El don de Dios es el don del Espíritu, la gracia que Él le quiere dar. Pero ahorita de momento la mujer no entiende ese lenguaje espiritual. Poco a poco lo va a ir asimilando y va a experimentar esta transformación. Cuando Jesús le habla de esta agua viva que Él le puede dar y que Él le quiere dar, responde la mujer, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro, la mujer está pensando siempre pues en ese pozo físico que está allí. La mujer está pensando siempre en esa agua natural, física. Jesús está hablando de otra agua. Y Jesús en el fondo está refiriéndose a otro pozo. A ese pozo profundo. A la inmensidad de su amor. Esa agua que solamente Él puede dar. El agua de la gracia, el Espíritu Santo, su palabra. Pero la mujer todavía pues está pensando todavía materialmente, está entendiendo de forma material, natural. Y Jesús le explica, el que bebe de esta agua y vuelve a tener sed, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Esto está hablando del agua física, el agua que nosotros tomamos pues para saciar nuestra sed biológica, no sacia nuestra sed. Volvemos a tener sed, mientras que el agua que Él me da, el agua viva que es su gracia, esa agua sacia esa sed profunda de amor, de eternidad, de felicidad, de alegría, de plenitud que todos experimentamos. Digamos así que estamos hablando de dos tipos de sed, una sed natural, biológica y una sed espiritual. Estamos hablando de un pozo material aquí, de un pozo material y un pozo espiritual. De un agua natural, física y de un agua espiritual. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Cuando el Señor habla de un agua distinta que Él le quiere ofrecer, ella dice, pues dame de esa agua. Yo ya estoy cansada tanto de venir con mi cántaro a este pozo a sacar agua. Tantas veces que tengo que venir y siempre tengo sed. Es que hermanos y hermanas, aquí voy a entrar ya a un punto ya pues para nuestra vida, un sentido espiritual. Este pozo pues y esta agua de que esta mujer viene a sacar este pozo, en un sentido espiritual significa que nosotros preguntémonos, ¿no será que estamos buscando esos pozos, los pozos de este mundo? ¿Estamos buscando esas aguas en esos pozos de este mundo para saciar nuestra sed? Este mundo tiene sus cisternas, sus pozos también. El dinero, los placeres,
el bienestar material, diversiones, entretenimientos, el poder, la fama, el éxito, los honores. El mundo tiene sus pozos. ¿Cuántas personas van a estos pozos de este mundo queriendo saciar esa sed de felicidad, de trascendencia, esa sed de alegría, de realización personal? En el fondo, pues, personas que llevan tantos vacíos y que quieren llenar sus vacíos con tantas cosas, porque llevan en el fondo una sed de felicidad, una sed de paz, pero que lo están buscando en estos pozos de este mundo, donde no hay agua viva, son aguas estancadas. Y muchas veces son aguas sucias, aguas turbias, aguas con gusanos. En el momento parece que estas aguas que el mundo me ofrece, como que saciaran mi sed en un momento, pero vuelvo a tener sed. ¿Por qué? Porque la felicidad, el gozo, la paz, el mundo no me la puede ofrecer. Tengo que entrar en la presencia de Cristo, conocer a Cristo, tener ese encuentro, con ese encuentro que esta samaritana tiene con Jesús. Jesús la está llevando poco a poco a que lo conozca, a que llegue a este encuentro con Él. Y entonces Él le va a comunicar esta gracia que la va a transformar. Estamos llamados nosotros a eso. En el pasado, el pueblo de Israel también, nos dice el profeta Jeremías, que al apartarse de Dios buscaba otra cisterna, digamos así. Se apartaban del Señor, que es el pozo verdaderamente profundo, el pozo profundo del amor de Dios. Se apartaban de ese pozo profundo del amor de Dios, de su gracia divina, esa agua viva, y se iban, dice el profeta Jeremías, tras otros dioses. Al irse tras otros dioses, buscar, digamos, otras cosas fuera de Dios, cuando se volvían idólatras, dice el profeta, es porque estaban buscando otros pozos. Lo dice de esta manera el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen. Esas cisternas agrietadas son, pues, todo, digamos, cuando Israel se apartaba de Dios, buscaba sus caprichos, buscaba solamente un bienestar material, cuando se iba tras otros dioses. Vivía según sus deseos, según su propia voluntad, y no según el camino de Dios, no según la voluntad de Dios. Dice el Señor, me dejaron a mí, que soy manantial de agua viva. Solamente el Señor me puede dar el agua viva. Solo Él es el manantial de agua viva. Si yo me aparto de Dios, ya me estoy haciendo cisternas. Estoy buscando cisternas, los pozos de este mundo, pero que son cisternas agrietadas, dice el profeta, que ni siquiera retienen el agua. Y los pozos de este mundo, ya dije, son aguas estancadas, aguas turbias, sucias, y a veces, pues, aguas con gusanos. Y hay que tener cuidado para no ir cayendo en esto de apartarse del Señor, porque eso es ya eso me va a llevar a hacerme cisternas agrietadas, como dice el profeta Jeremías. Todos experimentamos la sed en este mundo. No hay nadie que no experimente la sed. Todos pasamos por esto. Es una necesidad biológica, la sed. Pero a la vez que hay una necesidad biológica, la sed en sentido biológico, también hay una sed profunda del espíritu. La sed de felicidad, de alegría, de inmortalidad, de plenitud. Todo referente, pues, a lo espiritual. Hay una sed profunda, que eso no me lo puede, esa sed no la puedo saciar yo con bienes materiales, quedándome solamente en los medios de este mundo. Entonces preguntémonos, en esa sed que yo experimento, la sed profunda, ¿realmente estoy buscando a Dios para saciar esa sed? ¿O estoy buscando los pozos, las cisternas de este mundo? Lo importante es ir descubriendo la presencia del Señor,
pedirle al Señor que nos muestre su rostro. Señor, revélanos tu rostro. Decir como San Agustín, Señor, que te conozca y que me conozca. Porque el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si nosotros conociéramos al Señor, si conociéramos el amor de Dios, su misericordia, la inmensidad de su gracia, de su amor, de todos esos bienes espirituales que Él me quiere comunicar, ya no andaríamos buscando otro tipo de agua para saciar nuestra sed. Ya no andaríamos buscando pozos, cisternas agrietadas. Estamos llamados, pues, hay que pedirle al Señor que nos dé a conocer, que ese nos revele, que el Espíritu Santo nos vaya revelando el rostro de Cristo. Conocerse el don divino, conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo. Hay personas que van cansadas en la vida, personas que van llenas con tantas cosas. En la vida todos experimentamos el cansancio. Si yo solamente quiero buscar la felicidad en los bienes de este mundo, pues voy a experimentar siempre el cansancio. Las cosas de este mundo, aunque parezcan buenas, muchas de ellas no me van a dar la felicidad. Y aunque en algún momento, digamos, me den cierta satisfacción, no me van a dar la felicidad. En el fondo va a estar siempre ese vacío, esa sed que solamente el Señor puede saciar. Esta mujer samaritana ya va entrando poco a poco a esta dimensión espiritual a la que el Señor la quiere llevar y le dice, Señor, dame de esa agua para que ya no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Sí, las cosas de la vida, pues cuando yo me enfrasco demasiado en este mundo, en las cosas de este mundo, busco la felicidad solamente en medio de este mundo, fácilmente experimento el cansancio, la fatiga. Claro, no es que el Señor nos va a quitar todo lo que significa trabajo, pues fatiga en este mundo, pero ya cuando yo busco la gracia de Dios, vivo con el Señor, voy descubriéndolo, lo que es el don de Dios, su misericordia, su amor, pues ya todo también se vuelve llevadero. Nuestras cargas, preocupaciones, vamos siendo liberados también de cargas inútiles que llevamos en la vida. El Señor, pues partiendo de esta sed, de este diálogo que está teniendo con esta mujer samaritana, ya va a entrar, digamos, a lo que a Él le interesa. Va a tocar el tema que a Él le interesa, que Él quiere convertir a esta mujer. Digamos que el Señor ha usado como esta estrategia, es como algo pedagógico, digamos, para llevar a esta mujer a que tome conciencia de su vida, de cómo ella está viviendo, y que lo único que la puede transformar es Él, con su amor, con su gracia, con el don del Espíritu. Pues cuando le dice a esta mujer, pues dame esa agua viva que tú me dices que me puedes dar, esa agua viva que se convierte dentro de nosotros en un manantial capaz de dar vida eterna. Dame esa agua para que yo pueda tener vida eterna. Pues el Señor pues ya le dice que la condición para que ella reciba esta agua viva, la condición para que esta agua viva en ella se va convirtiendo en ese manantial que le dé vida eterna, hay una condición importante. Eso, todos tenemos que hacer esto, es la conversión. Primero, tomar conciencia de mi vida, el reconocimiento de mi vida, de lo que estoy haciendo mal, y luego la necesidad de convertirse. Pues le dice el Señor, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El Señor conoce la vida de esta mujer y ya el Señor pues le revela lo que hay en su corazón, cómo ella está viviendo. O mejor dicho, le hace ver pues que lo que es su vida. Entonces el Señor quiere darle esta agua viva, su gracia, su amor, su perdón. Y tiene sed de que esta mujer tenga sed de Él. El Señor tiene sed de que ella tenga sed del amor de Dios también, de su misericordia, su amor, su perdón. Que tenga sed de su gracia.
digamos así, que el Señor también tiene sed de nosotros, de que nosotros tengamos sed también de Él, de su amor, su perdón, su misericordia. Entonces la mujer cuando le dice esto al Señor de que es verdad, de que tú con quien ahorita estás viviendo no es tu marido, pues también pues has estado con 5, dice. Tienes razón, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Digamos que esta mujer pues ha llevado una vida de desorden, una vida libertina. Y es curioso de que, ¿por qué llega a traer agua a mediodía al pozo? Pues seguramente esta mujer es una mujer que lleva mucha amargura, lleva mucha zozobra, mucha tristeza en su vida. Y seguramente es una mujer odiada, sobre todo por las mujeres, porque han andado con varios hombres. Va a mediodía a buscar agua, quizás pensando que quizás no va a encontrar a nadie, porque es una mujer rechazada, seguramente odiada por su pueblo. Y ella también pues no ama a nadie. Seguramente, pero Jesús le ama. Jesús quiere que ella se convierta, que ella reciba su amor, su gracia. Jesús se hace el encontradizo, ha querido encontrarse con ella. Nos damos cuenta que Dios siempre toma la iniciativa. En nuestro camino de conversión es Dios el que viene siempre a nuestro encuentro. Es el que toma la iniciativa, se acerca a nosotros, nos busca, quiere ese encuentro personal con nosotros. Y Él tiene sed de que yo me salve, que yo tenga vida eterna. Pero es importante lograr este encuentro con el Señor. Es importantísimo encontrarnos con el Señor. Pues bien, el Señor, pues esta mujer aquí comienza la conversión. Ya está, digamos, el Señor está tocando fondo, está tocando su corazón, está tocando ya esa llaga. Lo que en ella está enfermo. El Señor quiere sanar esas heridas. El Señor quiere sacar ese pecado que hay en su vida. Quiere restaurar, quiere sanar para dar esa agua viva, para que ella experimente esa saciedad. Pero en un lenguaje también, digamos, en esto San Juan, el Evangelio de San Juan usa muchos símbolos también. También se refiere a otro aspecto de este pasaje. Cuando habla de 5 maridos aquí que esta mujer ha tenido, es decir, ha vivido en fornicación. Esto también simboliza la idolatría de los samaritanos. ¿Por qué 5 maridos? Porque si leemos, por ejemplo, el libro del segundo libro de los Reyes, estos 5 maridos hacen referencia a 5 pueblos paganos, hacen referencia al origen de los samaritanos. Los samaritanos, eso que se conoce como el pueblo de los samaritanos, tuvo su origen después de que el reino del norte, que era Galilea y la capital era Samaria, este pueblo fue, digamos, prácticamente fue destruido. Este reino del norte fue destruido por el rey de Asiria, por los asirios. Digamos que todo el pueblo fue deportado, fueron al exilio y muchos fueron asesinados. Prácticamente que el reino del norte, con la capital de Samaria, desaparecieron. Entonces, pero con el tiempo surgieron, lo que era Samaria fue repoblada y que en el tiempo de Jesús se conocía como los samaritanos, que es donde nos sitúa aquí este texto. Esta mujer que pertenece al pueblo de los samaritanos. El origen de los samaritanos nos lo cuenta el segundo libro de los Reyes en el capítulo 17. Segunda Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Ahí se nos explica el origen de del pueblo de los samaritanos, que es el pueblo que estaba ahí pues, en el tiempo de Jesús también. Esta mujer pues, es de este pueblo de los samaritanos. Entonces, estos 5 maridos hacen referencia a 5 pueblos paganos que el rey de Asiria envió de Babilonia, de Babilonia y de otros 4 pueblos más que vinieran a Samaria, a la antigua Samaria, a repoblar.
Pero resulta que estos 5 pueblos paganos trajeron sus dioses paganos. Y luego estos pueblos, al irse repoblando, y algunos que otros habitantes que habían quedado allí, y luego algunos judíos que fueron enviados también junto con estos pueblos paganos, se dio una mezcolanza, digamos así, se mezcló el paganismo con el culto a Yahvé. Entonces había como era un pueblo con mucha idolatría, digamos, los samaritanos. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos, porque era un pueblo, ya una mezcolanza, digamos. No eran judíos puros de raza. Había una mezcolanza entre estos 5 pueblos paganos que había enviado el rey de Asiria para repoblar Samaria, con algunos judíos pues que se mezclaron también ahí. Entonces se mezcló todo lo que es la idolatría, se mezcló la creencia en dioses paganos con el culto a Yahvé, digamos. Entonces, estos 5 maridos de los que habla aquí San Juan, que tiene esta mujer, también está simbolizando eso, de que estos 5 pueblos paganos, con dioses paganos que ellos trajeron y que repoblaron allí. Está hablando pues del origen de los samaritanos. Y de alguna forma está diciendo que, o está anunciando aquí el evangelio de una forma velada, la conversión de Samaria, de los pueblos paganos, los pueblos que no son judíos. Está anunciando esa conversión de los gentiles también en este pasaje. Pero bueno, eso son ya cuestiones un poco más exegéticas, eso ya hay expertos en esto que explican mejor lo exegético de esto. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es el aspecto moral y el sentido espiritual que podemos aplicar a nuestra vida, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cuando esta mujer samaritana pues se da cuenta que Jesús conoce su vida, que le hace ver el desorden que ella ha vivido al vivir con 5 maridos, entre comillas, y que no han sido maridos, como el que ahora tiene, que es el 6º, que no es su marido, ella se da cuenta inmediatamente que no es con cualquier hombre con quien está hablando. Se da cuenta que es un profeta, pero ya se va a dar cuenta que es más que un profeta, es el Mesías, es Dios mismo que está allí, que la quiere transformar. Pero de momento ella se da cuenta que es un profeta. Y al darse cuenta que es un profeta, va a tocar otro tema muy importante esta mujer. Un tema que creaba mucho conflicto, y era referido al culto, a la fe en Dios, en Yahvé. Y le habla pues de esta manera. Señor, le dice la mujer, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está. Ciertamente pues había una controversia, había una discusión teológica, digamos así, ¿dónde estaba el culto auténtico? ¿En Jerusalén o en ese templo que estaba ahí en el monte Garizim? Estaban los samaritanos. Este pueblo samaritano que pertenecía a la mujer, tenían un templo, digamos así, contrario al de Jerusalén. Y los samaritanos consideraban que también el culto que ellos daban a Dios era válido. Y los judíos pues rechazaban eso como una mezcolanza con tanta idolatría, paganismo que había ahí en ese pueblo. Por eso estaba ese odio entre judíos y samaritanos. Jesús no quiere entrar pues en estas situaciones, en estas discusiones que son, digamos, inútiles. El Señor quiere llevar a esta mujer a algo más profundo, al verdadero culto que Dios quiere. Le dice de esta manera, se acerca la hora, le sigue diciendo el Señor, se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor está diciendo de que el culto auténtico pues no lo podemos nosotros, el culto que Dios quiere, la adoración que Dios quiere, no la podemos nosotros encerrar en liturgias, en simples prácticas religiosas. Si bien es cierto, pueden haber unas prácticas mejores que otras, o que se adecúan mejor al querer de Dios,
Pero en esta tierra nosotros no podemos dar ese culto perfecto todavía al Señor. Y quedarnos pues en estas discusiones referente a la liturgia. Pero sí, digamos, la liturgia es una forma de expresar ese amor, ese culto al Señor. Y hay formas mejores que otras, ciertamente. Hay una liturgia que son más válidas que otras, sí. Pero en esta tierra nosotros no podemos darle un culto perfecto al Señor, pleno. Eso va a ser solamente cuando nosotros lleguemos al cielo. Pero ya en esta tierra nosotros podemos adorar al Señor, dice, podemos adorar al Padre, dice el Señor, en espíritu y en verdad. Pero este culto en espíritu y en verdad es cuando nosotros recibimos ya esa gracia, esa plenitud de gracia, cuando recibimos el Espíritu Santo, luego de haber pasado una transformación, una conversión, que es a lo que le está llevando el Señor a esta mujer samaritana. Le dice la mujer, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Ahí está el punto. Jesucristo ya aquí se le revela, se le da a conocer que Él es el Mesías, que lo que le está diciendo, así es lo que Dios quiere. En ese momento, dice el Evangelio, llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. La mujer, pues, digamos así, en este gesto que hace aquí, ella ya ha sido transformada por la gracia. Esta mujer ha pasado ya por una conversión, de tal manera que ya ni se acordó de su cántaro, dejó su cántaro allí y se va a anunciar a su pueblo. Vemos esa conversión al dejar ese cántaro allí, dejó su cántaro y va ahora llena de gozo, de alegría, de haberse encontrado con el Mesías, de haber conocido a Dios, haber tenido ese encuentro con el Señor que la ha transformado. El Señor la ha liberado de esos prejuicios, quizás de esa amargura que seguramente estaba llevando, de esa tristeza, esa zozobra, de esa amargura. La ha liberado de resentimiento, de odio hacia la gente. Ahora pues no le importa. Ella quiere compartir esta alegría, este gozo de haberse encontrado con el Señor. Y va pues emocionada, alegre, a compartir con su pueblo ese encuentro que ha tenido con el Señor. Y quiere que, así como ella ha tenido este encuentro con Jesús, quiere que también la gente de su pueblo tenga ese encuentro, que conozca al Señor. Y les dice de esta manera, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron, dice, los del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras la gente de Samaria pues llegaba, también las otras personas llegaran, sus discípulos ya estaban allí con Jesús y le dicen al Señor, Maestro, come. Él les dice, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Pues aquí hay otro tema importantísimo. Nosotros pues, una vez que nos hemos encontrado con Cristo, como esta samaritana, siempre ese encuentro con Cristo transforma. El encuentro con Cristo, que es el que toma la iniciativa, viene a mí y quiere tener ese encuentro conmigo, pues una vez que yo me encuentro con Él, Él me comunica su gracia. Él ya empieza a darme esa agua viva que me va transformando. Entonces, luego que yo paso por esta conversión, gracias a este encuentro con el Señor que me comunica esta gracia, que me da esta agua viva, me está dando esta agua viva, yo tengo que decir a mí como Él, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Ya una persona que se ha convertido, pues que se ha encontrado con Cristo, ya no puede ser la misma. Ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Tiene que testimoniar, así como está haciendo esta mujer. Está compartiendo esta experiencia de conversión que ha tenido al encontrarse con el Señor. Está compartiendo, testimoniando esta experiencia con su pueblo. Y atrae a muchos que vienen a querer conocer al Señor. Y el Señor nos dice también que Él ha venido a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y su alimento es hacer la voluntad del Padre. Pues también nosotros, una vez que ya recibimos su gracia, su amor, esa agua viva, tenemos que experimentar este gozo, esta alegría de hacer siempre la voluntad del Señor, de buscar siempre su voluntad. Esto es lo más grandioso. Decir como el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y vivir constantemente en esa, digamos, en esa dinámica, con ese propósito, con esa intención. Buscar hacer siempre la voluntad de Dios, que eso sea el alimento de mi espíritu. Dice el Señor, sigue hablando con sus apóstoles y les dice, ¿acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Dice el Señor, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Esta siega pues es la cosecha en sentido espiritual. El Señor ya está cosechando los primeros frutos. En este caso se refiere pues, a los samaritanos. Los primeros frutos en este caso es esta mujer que se ha encontrado con Él, que la ha transformado. Y luego vendrán los otros samaritanos que vendrán a conocerle y que van a ser transformados también. Son esos primeros frutos de esta siega, digamos, de esta cosecha que Él está haciendo. Levanten los ojos, dice el Señor. Vean cómo la gracia está llegando también aquí a los samaritanos. Pues el Evangelio de San Juan usa mucho figuras, usa símbolos también para darnos ese mensaje espiritual. Dice el Evangelio, muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Hermanos y hermanas, estamos llamados nosotros a evangelizar, a testimoniar lo que Dios va haciendo en nuestra vida, cómo Él nos va transformando, nos va convirtiendo. Esta mujer, pues una vez que ha sido convertida por el Señor, una vez que el Señor le ha dado esta agua, ella ha experimentado ya esa saciedad. Ella ha experimentado ese gozo de recibir esta agua viva. Y ella se convierte ahora en testigo. Ha ido a evangelizar con su testimonio. Estamos llamando a nosotros lo mismo. Que otros también, gracias a nuestro testimonio, se acerquen al Señor, que hagan esa experiencia. Porque se trata de eso, en definitiva, de que cada uno conozca al Señor, cada uno haga esa experiencia de encuentro con el Señor. Porque ya he dicho y repito, solamente el encuentro con Cristo, conocer al Señor, abrirme a su gracia, a su espíritu, eso me va a transformar. Y una persona que ya experimenta esta gracia ya no va a andar buscando otros pozos, he dicho, cisternas agrietadas, con aguas sucias, aguas estancadas. Vamos a empezar a beber del agua viva, que es la gracia, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Cristo mismo. Es el don que el Padre nos ha hecho a nosotros. Pues estos samaritanos, respondiendo a este llamado,
de esta mujer, ellos también hacen ese camino de ir al encuentro del Señor y se encuentran con Jesús. Al escuchar su palabra, pues, tener ese encuentro personal con el Maestro, experimentan también esa conversión, se convierten. Jesús los transforma con su gracia y le dicen a la mujer, dice, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Ahí está. Estamos en el tiempo de Cuaresma y ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Entonces hay que hacer este camino. Jesucristo se acerca a nosotros. Él viene ahí donde yo estoy viviendo. Él se acerca incluso a esos pozos a los que yo estoy yendo. Personas que van de repente a esos pozos, por ejemplo, de diversiones mundanas. Van al pozo por ejemplo, del deporte. Personas que están en el pozo de la música. Personas que están allí yendo a traer agua al pozo de las drogas. Personas que están van a traer agua al pozo del materialismo, de una vida sensual. El Señor se acerca allí a su realidad, a su vida concreta. Personas que están llevando una vida pues sin sentido, una vida absurda quizás, entregada a tantos desórdenes, están en esas situaciones en las que tantas personas se encuentran pues, en esos pozos, que van con su cántaro a buscar agua. El Señor se hace encontradizo. Es importante darnos cuenta porque Jesús está allí. Cómo aprender a entablar ese diálogo con Él. Ser capaces de escuchar esta voz del Señor que me habla allí en esa situación que estoy viviendo. Porque el Señor quiere saciar esa sed profunda que yo llevo. El Señor sabe el sufrimiento que estoy llevando por la vida quizás desordenada que estoy teniendo. Él sabe mi sufrimiento, mis cansancios, mis fatigas, mis amarguras, resentimientos que estoy llevando quizás hacia personas concretas. El Señor quiere transformar nuestro corazón. Él quiere que ya no ande buscando pozos. Él quiere que mi corazón sea un pozo. Y ya no quiere que yo ande buscando pozos que el mundo está haciendo. Pozos del mundo donde hay aguas estancadas, aguas sucias, turbias, he dicho. Que no sacian la sed, que no me dan felicidad. Más bien tengo más sed, hay más vacío en mi corazón. Si yo me abro a la gracia de Cristo, Él me comunica esa agua viva que es el Espíritu Santo, su palabra, mi corazón se convierte en un pozo. El Señor convierte mi corazón en un manantial donde hay aguas vivas. Esas aguas vivas se convierte en un manantial que brota hasta la vida eterna, dice el Señor. Y ya nosotros queremos compartir con los demás también esta experiencia. Entonces, conocer a Cristo, encontrarme con Cristo en esa situación personal que estoy viviendo es importante en este tiempo de Cuaresma. Tomar conciencia de la vida que estoy llevando, la necesidad de conocer a Cristo. Cristo que es el don, porque Él le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si cada uno de nosotros, hermanos, conociéramos el don de Dios, si conociéramos a Cristo, el Espíritu Santo, ya no andaríamos buscando otros pozos, cisternas agrietadas. Experimentaremos pues la saciedad solamente en Cristo Jesús. Mientras no nos hayamos encontrado con Cristo, mientras no hayamos conocido a Cristo, su amor, su misericordia, no hay conversión. Y andaremos siempre con nuestros cántaros. Iremos una y otra vez con nuestro cántaro a esos pozos, buscando aguas, queriendo saciar nuestra sed, pero inútilmente, porque siempre tendremos sed, dice el Señor, mientras que el agua que Él me da va a saciar mi sed. Ya no volveré a tener sed, dice. Hagamos este camino, hermanos y hermanas. San Agustín ya nos decía, Señor, nos creaste para ti. Y nuestro corazón andará inquieto, decía San Agustín, mientras no descanse en ti. Nos has hecho para ti, Señor. Y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. ¿Sí?
Mientras yo no encuentre a Cristo, mientras yo no encuentre el pozo que me dé agua viva, andaré buscando desesperadamente esos pozos, que son cisternas agrietadas, dice el profeta Jeremías. Hagamos este camino de conversión. Los santos han hecho este camino. San Agustín, una vez que se convirtió, pues él encontró esa agua viva también. Y él llegó a decir esta frase famosa también: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Pero llegó a conocer a Cristo. Recibió esa agua viva que lo transformó también. Como por ejemplo también a Santa María Magdalena, a tantos santos que luego de llevar una vida quizás en desorden, en pecado, Dios los transformó. Estamos llamados a hacer esta experiencia. El Señor nos dice también en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Sagrada Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva. De su seno manarán ríos de agua viva, dice. Pero es necesario primero tener sed. Todos tenemos sed, pero muchos tienen sed solamente de las cosas de este mundo. Preguntemos qué tipo de sed tenemos nosotros. ¿Tengo sed de Dios? ¿Tengo sed de la gracia de Dios? ¿Tengo sed de la palabra de Dios? ¿Tengo sed del amor de Dios? ¿Tengo sed de su misericordia? ¿O solamente tengo sed de dinero, de diversiones, de pasatiempos? ¿Tengo sed nada más de lo que el mundo me ofrece? ¿De sed de hacer cosas a mi antojo, según mis caprichos nada más? No. Hay que preguntarse. Si yo todavía no tengo esa sed de Dios, hay que pedir: Señor, dame esa sed. Haz que yo tenga sed de ti, Señor. Porque el Señor tiene sed de que yo tenga sed de Él. El Señor tiene sed de que yo tenga sed de su amor, de su perdón, su misericordia, su gracia, su espíritu, su palabra. Eso es lo primero. Para que yo me acerque a Jesús y quiera beber de esa agua que Él me quiere dar, yo tengo que tener sed, sentirme sediento, darme cuenta que nada de este mundo me puede saciar esa sed que yo experimento, tomar conciencia de la sed profunda que está en mi corazón. Hagamos este camino, pues, y que el Señor nos ayude a vivir de verdad esta Cuaresma como un tiempo de preparación para la Pascua. El Señor, pues ya, Él es el pozo de agua viva, el mantel de agua viva, y el agua viva es el Espíritu que Él me comunica. Esa agua viva está fluye de su corazón hacia nosotros. Abrámonos esta gracia, pues, y tengamos este encuentro con Cristo, conozcamos a Cristo, permitamos que Él venga a nuestra vida, que Él entre a mi corazón, porque solamente Él, con esa agua viva que es el Espíritu Santo, su gracia, Él va a transformar mi vida. Él me va a convertir totalmente. Yo voy a experimentar el gozo del Espíritu Santo, la paz de haberme encontrado con Cristo, y voy luego a llevar esta alegría a los demás. Me voy a convertir en apóstol, en evangelizador, y a eso estamos llamados, a hacer todo este camino. Pues que la Cuaresma sea este tiempo de gracia, tiempo de conversión y tiempo también de evangelizar, de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Y tengamos presente también aquel punto que dice San Pablo, que la gracia que Dios va dando, que la gracia que Dios va derramando en nuestro corazón, dice San Pablo, que no caiga en saco roto. Esta gracia que Dios va dando, que vaya dando esos frutos en nosotros, que los demás vean esos frutos de bondad, de justicia y de santidad. Aprovechemos pues este tiempo de Cuaresma, estamos ya en el tercer domingo, ya nos vamos acercando a la Semana Mayor, Semana Santa, a vivir con intensidad estos días, y que el Señor pues realmente viva en nosotros, que ese manantial del agua viva esté en nosotros también, esa agua que es el Espíritu Santo esté brotando ya hasta la vida eterna. Que así sea. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.